Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Así serían los posibles habitantes de Próxima b, un exoplaneta de dimensiones muy similares a la Tierra que orbita a nuestra estrella vecina Próxima Centauri y que podría albergar vida. Estas espectaculares imágenes que estamos viendo se corresponden con las conclusiones de los estudios de los científicos Jack T. O'Malley y Lisa Kaltenegger, son nombres un poco difíciles de pronunciar, tras haber descubierto que debido a la proximidad, la temperatura y el tipo de sol que ilumina este planeta, la fluorescencia sería la única manera en la que se desarrollarían las especies en este mundo, algo que me parece absolutamente fascinante. Serían visibles desde lejos y más aún, al acercárseles sin duda un foco de luz, pues desde luego se verían muchísimo. Pero claro, ¿cómo sería su reacción ante ese cambio? ¿Y cómo sería su comportamiento y su organización en base a esa luz de ese planeta? Es un factor que está empezando a estudiarse porque, claro, podría ser mucho más importante de lo que en un principio podría pensarse este tema de la bioluminiscencia. Ya en nuestro planeta, la fluorescencia completa y total se da en seres vivos que viven dentro del agua, con proteínas que les permiten brillar al ser expuestos a los rayos de luz ultravioleta, y a día de hoy pues se están investigando algunas anémonas de mar y corales que tienen esa capacidad con supuestos fines médicos. Ahí las estamos viendo, las imágenes, pues la verdad es que son absolutamente espectaculares. Pero mucha parte de la comunidad científica no está muy de acuerdo con los experimentos que se realizan con estos animales y la fluorescencia. Muchos otros científicos que los hacen, estos experimentos, por su parte, exponen que en el futuro todo esto ayudará a detectar enfermedades cerebrales y celulares. Bueno, la polémica está servida sobre todo porque en ellos, en estos experimentos, ya no solo está la salud del ser humano en juego, sino la clave para sobrevivir de la especie entera. Y os voy a explicar por qué. Si descubrimos seres bioluminiscentes en otros planetas, pues resulta que podría significar que nosotros podríamos ir allí y quizá salvarnos pues de un planeta ya perdido en un futuro, en el futuro, como es el nuestro. Claro, evidentemente, luego habría que empezar ya a estudiar lo que serían estos experimentos para tratar de saber dónde podrían estar estos seres. Es decir, si tenemos seres bioluminiscentes aquí y allí también, pues claro, si los detectamos allí, pues allí podremos ir y por lo tanto podríamos salvarnos. Sería como cuestión de vida o muerte. Aunque quizá los seres de allí no nos estén esperando con buenas intenciones. Dependerá de su grado de evolución, porque en ese caso, y fijaros lo que os estoy diciendo, la invasión extraterrestre seríamos nosotros. Es fascinante saber que los organismos puedan haber evolucionado igual en un planeta y en otro, pero claro, es que mientras que aquí hemos evolucionado como seres humanos, pues lo que sería allí, según este estudio de la Universidad de Cornell, lo habrían o habrán hecho directamente con una protección ultravioleta ascendente que abarcaría longitudes de onda más largas y seguras, lo que aumentaría sin ninguna duda la detectabilidad de cualquier tipo de daño que pudiese venir de su sol. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se habrían adaptado a
a su propia estrella para vivir en su propio mundo, matándose, creando, viviendo, pero siempre en base a ser luminosos, surgiendo quizá en algún momento la chispa de la inteligencia básica y quizá también del amor, en una especie quizá además absolutamente diferente de nosotros. Increíble, y eso es debido a que modelamos la bioluminiscencia o la biofluorescencia temporal, es decir, si lucimos o no en base al ecosistema que nos rodea, que en el caso de Próxima B, una estrella enana roja, pues se adaptaría a un bioentorno que también tendría esa característica, es decir, que según este estudio, todos los planetas que orbitasen el mismo tipo de estrellas, iluminándolos con ese tipo de luz, tendrían seres así, seres luminosos, o al menos tendrían criaturas que tendrían que haber evolucionado con un árbol genealógico. O sea, un árbol que, bueno, pues lo que serían, pues los padres, los abuelos, los bisabuelos, con esa característica, como decía, que quizá podrían ser absolutamente listos, pero muy diferentes a lo que son los homínidos. Aún así, la gran pregunta es, pues claro, si allí podría haber seres avanzadísimos o no. Bueno, pues vamos a verlo. En este caso, Próxima Centauri, que tiene 1,3 veces la masa de la Tierra y está en la zona habitable de una estrella como es la suya, pues tendría teóricamente criaturas que tendrían que aguantar constantemente una intensidad de rayos ultravioletas pues muy significativa, y lo mismo pasaría con los rayos X de esa estrella. Pues la verdad es que estarían bastante jorobados, eso es así, ¿no? Tanto unos rayos como otros deberían de ser mayores que en la Tierra. La verdad es que mal asunto para vivir, para lo que sería vivir allí, ¿no? Pero no del todo. Al ser un mundo del tipo enana M activa, lo bueno de todo esto es que la vida podría fluir mediante la conversión de los rayos más dañinos de la estrella en luz visible, inofensiva como aquí. Entonces, es que, claro, es que aquí mismo ya ha pasado varias veces, aquí en la Tierra. Ya hemos tenido varias veces biofluorescencia, es decir, animales fluorescentes en nuestro mundo. Ni siquiera los biólogos saben si ya en el pasado incluso hemos tenido civilizaciones que evolucionaron y tuvieron su ocaso sin dejar nada y eran luminosas. Quizá incluso lo que hay en Göbekli Tepe sea una pequeña muestra de eso, pero eso es una conjetura y aquí estamos hablando de ciencia pura y dura. Bueno, Lisa Kaltenegger, es un poquito difícil, como decía ese nombre raruno, ¿no? Pues siempre se pregunta cómo hacer fluir la vida en este mundo Próxima B. Y en eso, en esos mundos de esas características. Yo la verdad es que también, ¿no? Básicamente porque ese será el sitio al que se querrá ir cuando la vida se vaya a tomar por saco y se quiera salir del sistema solar, cuando se salga con sondas microscópicas, por lo menos a ver qué es lo que hay fuera del sistema solar, tal y como expone Stephen Hawking, cuando ya veamos que esto está bastante mal y se dé la Tierra por perdida. De encontrárnoslos allí, sin duda, pues esos seres, si no se han marchado a su vez ya, o si no están bajo tierra en los océanos, comunicarnos con ellos será fascinante, y su historia, cuando la conozcamos, también lo será. Habrán tenido que estar viviendo solo en una región caliente de su planeta, porque su planeta es que es frío, muy frío, 37 grados bajo cero. Como decíamos, mal asunto, pero en algunas regiones
el planeta sí es caliente, es calentito, y sin duda habrá sido un lugar de disputas si existe una inteligencia animal brutal como la nuestra. Allí habrá habido guerras si la vida ha evolucionado como aquí. Guerras fluorescentes, futuristas, increíble de nuevo, y lo que nos faltaba ya por ver de momento. Pero habrá tenido que ser así. Su sol es menos brillante que aquí, así que esa guerra habría sido más bien oscura, y todo es posible que haya pasado además hace muchísimo tiempo y haya quedado ya en el olvido. Y es que Próxima Centauri b es 250 millones de años más vieja como estrella que nuestro Sol. Y para colmo, además, es que brillará varios billones con B de años más que el nuestro. Bueno, lo cierto es que explotaremos nosotros antes que ellos. Es así. Eso es un pequeño chascarrillo que voy aquí a soltar, ¿no? Bueno, en todo caso, tiene que haber de nuevo con B billones de mundos con posibles civilizaciones, de seres rarísimos con proteínas derivadas de bioluminiscencia, es decir, luminosos, en su ADN que aguanten esa energía de su sol del tipo M. De hecho, se ha descubierto que ese tipo de estrellas es que son un hervidero de mundos rocosos en su zona habitable, en donde el agua y los ecosistemas derivados cercanos a sus zonas acuáticas están continuamente apareciendo y desapareciendo en el universo. En base a este criterio, que me parece impresionante, los posibles surgimientos de civilizaciones increíbles puede decirse que es más que una posibilidad. De hecho, vuelvo a decir, en una órbita tan ajustada, incluso puede producirse un acoplamiento de marea que haría que siempre fuera de día en un lado del planeta y siempre de noche en otro. Fascinante. Podría haber una civilización de tinieblas y otra de luz, literalmente. Pero las dinámicas que habría en estos planetas serían tremendas y sus climas serían devastadores. Las civilizaciones que pudiesen llegar a prosperar en estos planetas, no sabemos con certeza si en Próxima b o no, pues tendrían que ser duras, tendrían que ser además súper organizadas, posiblemente como mentes colmenas para poder sobrevivir. Eso también, y por selección natural, eso es así. O debería ser así. No serían tontos, serían listísimos, serían bioluminiscentes, sí, porque no les quedaría además más remedio, pero es que serían inteligentísimos, adaptados a entornos acuáticos, a entornos oscuros, y posiblemente se habrían conseguido levantar y salir del mar para construir estructuras. Conocerían las matemáticas y la astronomía, porque mirarían igual que nosotros el cielo, por raros que fueran. Próxima B pues sufre bastante a día de hoy debido a que su estrella arroja tremendas fulguraciones que echan radiación nociva al espacio, aproximadamente unas 400 veces mayor que la que soportamos aquí, y eso la verdad es que podría dañar el ADN de todo ser viviente. Bueno, esto es así. Aunque no es del todo malo eso, también podría mutarlo de formas a día de hoy que desconocemos, sobre todo bajo tierra, como decíamos, en el mar, y eso podría ser estupendo para algunas especies. Es por eso por lo que muchos científicos como Kaltenegger exponen que no hemos detectado vida aún en los mundos descubiertos, en los mares de los planetas del umbral de vida de su estrella, y os lo explico.
Kaltenegger habla de algo fascinante, que se dé la posibilidad de que a día de hoy pues esté pasando que exista una organización de una civilización bioluminiscente marina súper avanzada e inteligente que no esté precisamente a la vista de nuestros detectores. Que existan biosferas completas en entornos acuáticos con seres luminosos, bien inteligentísimos, y esto lo ha presentado ella y O'Malley en otro estudio en Astrophysical Journal, y claro, es fascinante porque es que lo está diciendo que podría estar pasando algo parecido como en la Tierra, con formaciones, con proteínas capaces de absorber la radiación ultravioleta, liberando su energía en una longitud de onda muy larga y segura, sí, desacelerando los rayos más potentes del Sol, como los corales, que son capaces de proteger a sus algas, pero que esas especies no quieran saber nada de otros mundos. Esto podría estar pasando. Todo esto en entornos luminosos, subterráneos y con organismos listísimos que hubiesen desarrollado inteligencia por sobrevivir trillones y trillones de generaciones y millones de años, expansionando sus cuerpos de forma tanto individual como colectiva, liberando además un árbol genealógico increíble a la hora de crear pues diferentes tipos de seres en varias ocasiones a través de la historia de su planeta. Y es que eso es fascinante, la adaptación biológica universal de la bioluminiscencia, que por tanto hace que la tengamos también aquí y tengamos sus proteínas asociadas aquí y sean las protagonistas de los organismos inteligentes de aquí y de allí, de los seres de los mundos en donde no exista más remedio que tenerlas para que fluya la vida, para existir de ese modo en la profundidad de los océanos, con un sol tremendo y brutal. Finalmente, pues así podría, pues con todo eso, pues se podría dejar como una firma a nivel molecular al menos, y esa sería la clave. Eso es lo que pensaron en lo que, como vemos, pues son los primeros pasos de un apasionante viaje. Detectar esas proteínas en el cosmos. Los primeros viajes de lo que podría ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Más aún si se consigue fotografiar una miserable gráfica o se consigue hacer una gráfica. Y bueno, pues Kaltenegger y O'Malley pues han visto que sí, que se puede hacer y que existe esa posibilidad y hay que perseguirla. En base a esto, uno de los descubrimientos más increíbles pues se refiere directamente a lo que podríamos llamar efecto dominó, y os lo explico. Descubrieron que si la bioluminiscencia o la biofluorescencia estaba presente en toda la superficie del planeta, con bichos, vamos a llamarlo así, o extraterrestres luminosos en todo el planeta, pues el planeta directamente tendría como vida. Y os lo explico. Sus declaraciones es que son tremendas. Imaginemos un mundo oceánico que es alcanzado por una bengala ultravioleta, pues ese mundo tendría que resplandecer. Es decir, que tendría que iluminarse todo el planeta de repente. Y claro, habría que verlo para creerlo, pero así sería, un organismo, otro, todos iluminándose sin parar, iluminando el planeta entero. Pero lo cierto es que no sabemos cuánta radiación llega a Próxima B, con lo cual no sabemos realmente cómo se habría o se habrá desarrollado la vida allí de haber habido una civilización. Si tuvieron que haber emigrado o no, cómo sería su historia o cómo habrá sido su historia, y no sabemos nada de ellos. Eso es así, pero eso sí, aún así hay algo interesantísimo en todo esto. En experimentos de laboratorio, los bioingenieros sí que han conseguido que las proteínas fluorescentes
aumenten su eficiencia hasta asumir un 100% de la luz ultravioleta, y lo más lógico es pensar que la selección natural haya hecho lo mismo. Es decir, esto significa que un organismo podría hacer frente también a los rayos ultravioleta de su planeta mediante la energía en forma de calor, o incluso aprovechándolo como hacen las plantas para la fotosíntesis, para el funcionamiento de sus propias células. Es decir, que se ha descubierto que se podrían haber adaptado perfectamente al entorno, y lo fuertes que se podrían haber compensado la baja temperatura de un planeta en el agua. Edward Guinan, profesor del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Villanova en Estados Unidos, expuso hace poco que Próxima B, aun con todo, pues tuvo que ser un auténtico infierno durante sus primeros 300 o 400 millones de años de existencia, pues un poco como aquí, ¿no? Expone también que a día de hoy, pues también por la proximidad pues de su estrella, de su sistema, ¿no? Pues estaríamos ante un Tatooine, pues un poco como en Star Wars, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Completamente desértico y sin agua, ¿no? Lo dice con seguridad, pero también expone algo que es impresionante. Si el planeta tiene o ha tenido un campo magnético lo suficientemente fuerte o una atmósfera rica en hidrógeno, sí está o habría estado protegido para la vida, lo que significaría que la bioluminiscencia sería o es a día de hoy perfectamente posible en un ser o para un ser allí, y estaría hoy mismo totalmente vigente en un organismo vivo allí, y sería perfectamente posible para este tipo de seres vivir allí, seres que estarían compensando con su genética una temperatura muy baja. Claro, en nuestro viaje, hasta que no llegásemos allí, pues y viésemos cómo son los ecosistemas de allí, pues no sabríamos cómo son los seres que allí habitasen. Claro, son inteligentes. Sería el momento más importante de la historia de la humanidad estar ante ellos, ¿no? Pero claro, esto sería increíble, desde luego, ¿no? Llegados a este punto y sabiendo lo improbable que es que estemos solos en el universo, puedo deciros que existe un nuevo estudio de la Universidad de Oxford en el Reino Unido que ha decidido también utilizar su habilidad en el campo del arte para dibujar posibles argumentos aplicables a la selección natural de cara a la predicción de las morfologías de los organismos extraterrestres, y la verdad es que los resultados son curiosísimos. Fijaros que marcianacos han salido, ¿no? Pero es que los enfoques, según ellos, de los astrobiólogos, pues siempre han sido en gran medida mecanicistas, ¿no? Como lo que veíamos al principio, ¿no? Muy enfocados a lo que podría ser, pues, muy avanzados técnicamente, hacia estar, digámoslo así, pues siempre de pie, tener extremidades, ¿no? Pues brazos para manipular objetos, piernas para moverse. Pero os voy a decir una cosa. ¿Y si la selección natural de los planetas que fuésemos descubriendo hubiesen hecho que la morfología de los extraterrestres típica fuese completamente distinta, porque la geología del propio planeta así lo determinase? Precisamente por lo que decíamos al principio, por la propia física del planeta, por los movimientos de marea de ese mundo, por cómo se comporta el entorno vegetal a nivel molecular en todo el ecosistema. Es perfectamente posible, y esto lo expone Sam Levin, coautor del trabajo en el departamento de zoología de esta mencionada universidad, ¿no? Y es que este señor expone que la vida fuera de la Tierra pues también podría existir en forma de octomite, y apenas podría verse, ya que podría existir pues vida que respirase nitrógeno, o que se basara en el silicio, o que ni siquiera tuviera ADN. Algo que puede a día de hoy pues parecernos imposible, pero no fuera del sistema solar. En los miles de mundos
habitables allá afuera, y lo dice además con total seguridad. Muy bien, ¿y cómo detectarlos antes de tenerlos allí delante, ahí al marciano? Pues difícil, pero no imposible. Para hacerlo, aquí en la Tierra tendríamos que reunir evidencias pues que hubiesen pasado aquí y que pudiesen pasar allí y tratar de sacar una clave para detectarlos. Esa sería la manera teórica y práctica. Muy bien. Es decir, saber si aquí pasó algo parecido, cómo pasó y tratar de sacar una clave para saber si en un planeta parecido está pasando algo similar o no. Muy bien. Los octomites apenas se verían en el suelo y eso sí, habrían tenido una evolución durante millones y millones de años, desde estructuras simples hasta complejísimas, como la vista en la excelente película de La llegada de Denis Villeneuve. Y lo cierto es que se piensa que serían mucho más parecidos a nosotros de lo que nos podíamos creer o pensar en un primer momento a nivel de inteligencia. La fuerza que habrían desarrollado para sobrevivir en sus mundos van desde moléculas de replicación simples, sin diseño aparente, hasta entidades simples, bioluminiscentes, si se encuentran en entornos acuáticos con esos soles, a esas distancias que tuvieran que enfrentarse a esos problemas de los rayos ultravioletas, de sus estrellas, a organismos más grandes y bueno, pues realmente asombrosamente similares a nuestras células, a finalmente extraterrestres con muchas partes intrincadas, trabajando en conjunto y experimentando a lo largo de su vida transiciones importantes, es decir, pues un poco que naciesen con una pata y de repente, pues con el paso de los años, le saliesen más patas, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez hiciesen acciones en conjunto con sus órganos que les permitiesen sobrevivir. Levin evidentemente expone que no se puede saber si este tipo de extraterrestres caminaran pues sobre 2 o 3 patas o tendrían los ojos verdes o azules, pero sí menciona que la teoría de la evolución ofrece una herramienta adicional buenísima y única para tratar pues cómo serían. Bien. Es decir, que estudiando a los animales y a los organismos de aquí de la Tierra y cómo se han comportado en los diferentes ecosistemas, temperaturas y entornos de aquí, podemos saber cómo han tenido que evolucionar los seres de otros planetas, sin duda además. Y otra cosa fascinante, ha tenido que emerger, y lo decíamos un poco al principio, una jerarquía de entidades extraterrestres en sus propios planetas para cooperar o no, para producir una entidad nueva o no, con una característica nueva o no, como hacen los criadores de gatos para sobrevivir. Habrá tenido que existir una previsibilidad, y me explico. Es la naturaleza, y sea supermoderna esa especie o no, vuelvo a decir, en su momento o ahora mismo evolucionó o está evolucionando ahora con conflictos y tienen que tener sus propios mecanismos de resolver esos conflictos que pueden parecernos justos o injustos, todo con sus propios criterios que pueden parecernos muy animales o inteligentísimos, mucho más avanzados que nuestro propio sistema. Todo para sobrevivir. Cientos de miles, repito, existen cientos de miles de planetas solo en la Vía Láctea, solo en nuestra galaxia son habitables. Y hay cientos de miles de galaxias que podamos ver a día de hoy con nuestra pequeñísima tecnología. Hay todo un universo de criaturas e historias de criaturas inteligentísimas o animales, bioluminiscentes o no,
esperando a la humanidad para ser conocidas. Y lo realmente impresionante es que encima nos pueden estar mirando como mínimo ahora mismo desde 9 planetas. Alan Stern, científico planetario de la Universidad de Boulder en Colorado y principal investigador de la misión New Horizons, que actualmente está explorando Plutón, ese planetilla que parece que es planeta, que no es planeta. A mí me encanta porque parece que tiene un corazón ahí, ¿no? A mí, bueno, la verdad es que me encanta, ¿no? Bueno, pues este señor tiene clarísimo que los extraterrestres existen y además podrían hacerlo como mínimo desde océanos subterráneos de mundos helados, parecidos a las lunas de Júpiter y de Saturno, además. Pero puede existir algo tremendo en esta situación. Estas criaturas pueden ser avanzadísimas, aunque nos resulte muy extraño, y su forma de comunicarse a nivel local, es decir, en su propio planeta, e incluso en su propio sistema solar, es decir, en la forma que pudiesen comunicarse con especies similares de planetas similares, porque su especie hubiese podido viajar hasta allí, pues como decía, su forma de comunicarse podría ocurrir que nos resultase completamente desconocida, y de ahí que no hubiésemos podido detectarlos hasta ahora, y quizá ellos a nosotros tampoco. Ese vacío total que existe ahora mismo de detectar extraterrestres no sería real, podría ser irreal, y lo curioso es que ni siquiera se podría aducir a una tecnología, sino a una biología avanzadísima o a una confusión tecnológica. Es decir, que los seres humanos estuviésemos buscando señales de radio cuando deberíamos de buscar esporas de seres bioluminiscentes. También podría pasar que ellos estuviesen buscando esporas como las que ellos usaran para viajar, o estuviesen pues usando para colonizar. O podría ocurrir que ellos ya supieran y tuvieran una inteligencia absolutamente diferente a nivel de organización con respecto a nuestra especie, sabiendo sin duda desde su planeta de la existencia de otras especies en otros lugares del cosmos, y supieran cómo somos y no quisieran ni vernos. Puede ocurrir, por supuesto, varias razones para que no les hayamos visto aún. Claro, esto es así. Todo esto fuera de todo lo que es el fenómeno de las abducciones y de los contactos, los avistamientos, que queda a un lado. Las teorías, desde luego, de todo esto son atractivas, pero también son tremendas porque implica inteligencia y maldad ahí fuera. Quizá mera supervivencia, como aquí, simplemente. Por su parte, Stern dice que lo más lógico es que bajo extensas capas de hielo puede haber vida. De hecho, dice que debe haber miles y miles y miles de planetas y lunas congeladas como Encélado o Europa, como las que tenemos orbitando aquí en Saturno y en Júpiter, con especies animales que no puedan ser detectadas, pero que puedan tener vida, incluso inteligente, perfectamente. E incluso ha ocurrido algo increíblemente, pues algo que me parece asombroso, ¿no? Y además algo reciente, ¿no? Que puede ser una clave realista para el descubrimiento de al menos los primeros seres vivos, ¿no? Y es que se ha descubierto géiseres en el polo sur de Encélado. Y es que la nave espacial Cassini terminó el pasado septiembre su impresionante viaje por el sistema de Saturno, que duró ni más ni menos que 13 años, y es que en la sexta luna más grande se encontró algo muy especial. Fisuras de las que salen vapor de agua, salen columnas de vapor de agua cargado de minerales, y además es que son columnas lanzadas a gran velocidad
al espacio que podrían estar calentando sin ninguna duda el mar que pudiese estar en contacto con todo su entorno. Entonces, claro, en ese mar podría existir algún tipo de especie animal, existirían planetas que pudiesen pues ser de este tipo, cuya vida se desarrollara dentro de un océano con géiseres. Bueno, parece imposible siquiera de pensar, ¿no? Pero si miramos a Encélado y vemos esta pequeña lunilla, bola de nieve de 500 kilómetros de diámetro, que tiene una temperatura brutal de 201 grados bajo cero, pues resulta que podemos ver que tiene que haber calor ahí dentro, que genere vapor de agua. Tiene que haber un océano caliente allí, y en lunas así, cerca de soles de tipo M, tiene que haber seres increíbles esperando a que los veamos. Tiene que haberlos. Eso significa que aparentemente los planetas son fríos por fuera y por dentro podrían estar desarrollando, gracias a su actividad geológica, algo de vida. Esa es la conclusión. Eso al menos es lo que se preguntan en la revista Nature Astronomy los investigadores que están planteando ya esta hipótesis de que Encélado y por tanto todos los planetas o lunas como Encélado puedan tener pues un núcleo poroso que podría hacer que la marea pues generase el calor suficiente durante millones de años como para hacer desarrollar formas de vida. Y además formas de vida evolucionadísimas, ¿no? Bueno, sus señales de radio o no en lunas como Encélado, pues eso sí, pues no podría ser detectadas a día de hoy por nosotros. Es que a lo mejor es que ni hay señales de radio ni hay nada de nada, ¿no? Pero bueno, nosotros con nuestra tecnología, debido al hielo que habría en esos planetas, en esos mundos, pues tampoco podríamos llegar a detectarlas. Eso también es verdad. Bueno, esperemos que la humanidad llegue a verlas, porque somos tan animales que somos capaces de cargarnos el planeta antes de llegar a tener la tecnología de poder llegar a detectarla, ¿no? Cualquier tipo de señal de radio, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que abarca muchísima información, pero creo que es una información fascinante. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.